Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor, sí, lo escuchamos. Buenos días, doctor. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase de fisiología para el grupo F, ¿no? Hoy día nos toca fisiología 7, nervioso 7, y vamos a poner la diapositiva. Aquí tenemos, aquí está. Vamos a ampliar eso. Muy bien, aquí está nervioso 7, entonces. Ok, entonces aquí tenemos la parte de nervioso 7. Después de nervioso 7 hay nervioso 8 y parece que termina ya el tema de nervioso, y ahí ya vamos a dar el temario para fijar la fecha para el primer examen parcial, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar por memoria. Fíjense que todos estos temas como memoria, después vamos a ver sueño, es decir, son mecanismos bien complejos que tiene el cerebro y son difíciles a veces de definir, y entonces es importante prestar atención para que los conceptos se puedan grabar correctamente, ¿no? Porque todo esto es parte del temario de fisiología en los parciales y en el examen final. Bueno, ¿cómo se la define la memoria? Es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas. Entonces, fíjense que, es decir, en la parte del Internet, es decir, todo eso adelantos sobre memoria, etcétera, ha sido prácticamente copiado de lo que sucede en la parte psíquica, en la parte nerviosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la memoria se la define entonces como capaz, o sea, del organismo de codificar, almacenar y recuperar información. Entonces, esas son las 3 palabras clave si ustedes quieren definir memoria. Entonces, codificar, almacenar y recuperar información. Y surge como condición de la conexión entre las sinapsis. Las vías nuevas o facilitadas se llaman huellas de memoria. Son importantes porque una vez que quedan establecidas es posible activarlas de forma selectiva por los pensamientos de la mente para producir los recuerdos. Entonces ya vamos a ver más adelante que existen varios tipos de memoria. ¿Ya? Aquí no está hablando de la famosa memoria facilitada o huellas de la memoria que vamos a ver posteriormente, ustedes van a ver. Sigamos. Memoria, entonces, es por ello que el cerebro tiene la capacidad de aprender a ignorar aquella información irrelevante. Esto sucede por inhibición de las vías sinápticas encargadas de su transmisión. El efecto resultante se llama habituación y se trata de un tipo de memoria negativa. Entonces, fíjense que aquí ya nos está definiendo un tipo de memoria que se llama memoria negativa. Y es cuando la persona, por ejemplo, el hecho que afronta es un hecho irrelevante, que no le interesa. Entonces, a través de un mecanismo de inhibición de las vías sinápticas, la persona no lo graba, ¿ya? Y eso se llama, es decir, habituación. Y es parte de la memoria negativa. Muy bien, sigamos. Por el contrario, frente a la información recibida que le genera una consecuencia importante como dolor o placer, el cerebro posee una capacidad automática diferente para potenciar y almacenar las huellas de la memoria. Es la memoria positiva, que obedece a un fenómeno de facilitación de la sinapsis, y este proceso se denomina sensibilización de la memoria. Entonces, fíjense los dos mecanismos completamente distintos. En el primer mecanismo, donde vimos la facilitación,
de las cosas que no le interesan a la persona a través de un proceso de inhibición de la sinapsis y un proceso de habituación que constituye la memoria negativa. Entonces el cerebro no lo guarda y después difícilmente se pierde eso, difícilmente se puede recordar. Sin embargo, cuando es un asunto que incluye dolor o placer y por lo tanto interesa a la persona, entonces lo que ellos hacen es a través de un mecanismo de la sinapsis de facilitación, o sea, sensibilización de la sinapsis a través de un proceso de facilitación. Ya nosotros vimos esos conceptos cuando vimos la parte de sinapsis. Hemos visto que había un potencial postsináptico excitador, había un potencial postsináptico inhibidor y había un proceso de sensibilización o facilitación también de la sinapsis, ¿no es verdad? Bueno, aquí entonces la memoria positiva se caracteriza por un proceso se llama también almacenar las huellas de la memoria a través de un proceso de facilitación o sensibilización de la memoria. Entonces, fíjense que yo para facilitarle la memorización a ustedes un tema tan complejo, es decir, que precisa mucha memoria, porque son palabras que no son usualmente, es decir, escuchadas, no son usualmente usadas en una conversación común y corriente, se les he puesto, fíjense ustedes, en verde, ahí está, información irrelevante, inhibición de la vía sináptica, memoria negativa, y en rojo he puesto dolor o placer, almacenar la huella de la memoria, memoria positiva. Facilitación en negrita y habituación arriba en negrita. Entonces, esas son las palabras clave para ustedes conseguir fijar estos dos conceptos de memoria positiva y memoria negativa. Sigamos. Clasificación de la memoria. Entonces, allá habíamos visto, es decir, el mecanismo íntimo a través del cual se producía la memoria negativa por facilitación y la memoria positiva por huellas de la memoria o sensibilización que habíamos visto. Ahora vamos a clasificar la memoria de otra forma. Memoria a corto plazo, intermedia. Hola, estoy en clase. En la casa. Ya. Entonces, decíamos de que la clasificación se puede también clasificar, la memoria también se puede clasificar en memoria a corto plazo, memoria intermedia y memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del tiempo que dure almacenado ese hecho, ese recuerdo de la corteza cerebral, entonces, si dura poco tiempo, tenemos memoria a corto plazo. Si dura un tiempo intermedio, tenemos una memoria intermedia que se llama. Y si dura un largo plazo, entonces tenemos un largo tiempo, entonces tenemos la llamada memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué es la memoria a corto plazo? Contiene recuerdos que duran segundos o minutos. Entonces, fíjense que durante segundos o minutos es el tiempo que queda grabado ese hecho en la memoria de la persona. Por eso esa es la memoria a corto plazo. Ahora, cuando ese hecho en especial queda grabado y dura en la memoria durante días o semanas, pero después de días o semanas desaparece, eso se llama, es decir, se ha almacenado en la memoria intermedia, que dura días o semanas. Ahora, cuando un hecho en particular queda almacenado y puede recordarse durante años e inclusive toda la vida, eso se hace en la memoria a largo plazo. Entonces son los tres momentos de la clasificación de la memoria según la duración de la misma dentro de la corteza cerebral. Entonces, memoria a corto plazo, memoria intermedia y memoria a largo plazo. Sigamos. Mecanismos encefálicos de la conducta y la motivación. Entonces, fíjense que estamos viendo, es decir, temas bastante complicados, bastante, es decir, medio difíciles de entender porque utiliza un lenguaje que no es
muy frecuentemente practicado y que contiene mecanismos íntimos que hay que grabárselo literalmente para poder definirlo. Y son temas cuya definición es bastante difícil. Por ejemplo, ahora vamos a ver los mecanismos encefálicos de la conducta y de la motivación. ¿Ya? Entonces, hay un control neurohormonal de la actividad encefálica. El tronco encefálico activa 4 sistemas neurohormonales. Entonces, fíjense, para explicar estos hechos donde está afectada, o sea, donde está involucrada la conducta y la motivación, el sistema nervioso central, a través del tronco encefálico, activa 4 sistemas neurohormonales, o sea, que están formados por hormonas y por nervios, o sea, entra en juego el sistema nervioso central y la parte endocrina hormonal. Entonces, esos sistemas que están activados para definir y para entender estos términos de conducta y motivación son los siguientes. El primero, que está en amarillo, se llama el sistema del locus cerulens y sistema de la noradrenalina. Entonces, locus cerulens, fíjense que está todo en latín aquí, locus cerulens, son palabras en latín, y sistema de la noradrenalina. La noradrenalina ya sabemos que es un neurotransmisor. Excita generalmente el cerebro y aumenta su actividad, pero en algunas zonas es inhibidor. Entonces, este sistema entonces de locus cerulens y el sistema de la noradrenalina, a veces excitador y a veces inhibidor, tiene papel importante en la génesis del sueño. O sea, si yo le preguntara cuál es el papel del locus cerulens y sistema de la adrenalina, entonces en la génesis del sueño. 2. En rojo, la sustancia negra y el sistema de la dopamina. Este segundo sistema se llama sistema de la sustancia negra y el sistema de la dopamina. Envían terminaciones nerviosas al putame y al núcleo caudado. Si ustedes se acuerdan del putame, no estoy insultando a nadie, es un núcleo. El putame y el núcleo caudado, en medio de ambos corría la vía piramidal cuando comenzaba en la corteza cerebral, en la área 4 de Brodmann, si ustedes se acuerdan. Entonces, la sustancia negra del sistema de la dopamina envían terminaciones nerviosas al putame y al núcleo caudado. Actúa como transmisor inhibidor de los ganglios basales, pero puede excitar otras zonas del cerebro. Entonces, también fíjense que este sistema es excitador y a veces inhibidor. La destrucción de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra es la causa básica de la enfermedad de Parkinson. Entonces, fíjense que aquí, en el primer sistema, el neurotransmisor era noradrenalina, pero, actuaba en la génesis del sueño. El segundo neurotransmisor que aparece es la dopamina. Actúa sobre la sustancia negra y tiene mucho que ver sobre la enfermedad de Parkinson. Tercer sistema, núcleo del RAFE y sistema de la serotonina. Ahí hay otro neurotransmisor que es la serotonina. Envían fibras al diencéfalo y corteza cerebral y otras van a la médula espinal. La serotonina secretada por las terminaciones de las fibras medulares suprime el dolor. Entonces, fíjense que aquí, es decir, está muy ligado con las neuronas de la médula espinal, que van a segregar este neurotransmisor llamado serotonina y es secretada por las terminaciones de las fibras medulares de la médula, suprime el dolor. La serotonina liberada en el diencéfalo y corteza inhibe el sueño normal. Entonces, fíjense que este sistema llamado núcleos del RAFE y sistemas de la serotonina, es decir, hay elementos tanto en el cerebro como en la médula espinal. En el cerebro están localizados en la parte del diencéfalo y la corteza cerebral. Y esa parte inhibe el sueño normal. Inhibe el sueño normal. Y aquellas que son segregadas, es decir, y aquella parte de la médula, donde está, que se llama, por eso se llama núcleos del RAFE y sistemas de la serotonina, eso van a segregar también serotonina y van a influir suprimiendo el dolor medular. Ustedes saben que la sensación dolorosa que tiene su integración a nivel medular puede ser suprimida por este sistema llamado
del RAFE y sistema de la serotonina, inhibiendo el dolor de origen medular. Y en la parte del sistema nervioso central, en el diencéfalo y corteza, inhibe el sueño normal. Esas son las características. Sigamos. Y aquí tenemos el cuarto y último sistema. Se llama sistema límbico. Son todos los circuitos neuronales que controlan la conducta emocional y los impulsos motivacionales. Se trata de un complejo interconectado de elementos de la base del encéfalo. En el centro se encuentra el hipotálamo, que es una pieza fundamental del sistema y regula la mayoría de las funciones vegetativas y endócrinas del cuerpo, como sé. Entonces, fíjense la importancia fundamental de este sistema límbico, ¿ya? Cuyo centro es el hipotálamo, y de ahí irradia su función en elementos súper importantísimos que están aquí. 5 sistemas son activados por este sistema límbico. 1, sistema cardiovascular. Fíjense que el sistema límbico, cuyo elemento central es el hipotálamo, después viene tálamo y esa serie de núcleos que están ahí en esa zona del cerebro, van a controlar el sistema cardiovascular. Segundo, la temperatura corporal. Tercero, el agua corporal. Cuarto, la contractilidad uterina y la lactancia. Y quinto, el sistema gastrointestinal y alimentación. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los elementos que controla el sistema límbico? Me van a decir, son 5. 1, sistema cardiovascular. 2, temperatura corporal. 3, agua corporal. 4, contractilidad uterina y lactancia. Y 5, sistema gastrointestinal y alimentación. Muy bien, sigamos. Hipotálamo controla el sistema límbico. Entonces vamos a ver el mecanismo a través del cual el hipotálamo controla este famoso sistema límbico. Entonces aquí tenemos, si ustedes se acuerdan de anatomía, voy a poner mi apuntador. Aquí tenemos la famosa silla turca. La silla turca, para los que no saben, se encuentra en el hueso del esfenoides, dentro del cerebro, ¿verdad? Dentro del encéfalo. Entonces ahí en la silla turca, en ese espacio, esa concavidad que tiene este hueso del esfenoide, del cuerpo del esfenoide, ahí se aloja este elemento llamado hipotálamo. Y entonces, ¿qué va a pasar con el hipotálamo? Va a enviar señales aferentes en 3 direcciones. O sea, del hipotálamo van a salir señales aferentes, o sea, señales que salen del hipotálamo. Hacia abajo, tronco encefálico, protuberancia, sistema nervioso autónomo y nervios periféricos. 2, hacia arriba van señales al diencéfalo y cerebro superior, en particular al tálamo. Y hacia el infundíbulo y y hacia los costados, hacia el infundíbulo de la glándula, van a ir señales que van a regular las funciones secretorias de la adenohipófisis. Entonces, yo les digo, las señales que parten del hipotálamo, el sistema límbico, ¿qué direcciones tienen? Tienen 3, hacia abajo, tronco encefálico, protuberancia, bulbo y sistema nervioso autónomo y nervios periféricos. Hacia arriba, hacia el encéfalo y cerebro superior, en particular al tálamo, y hacia la parte lateral, al infundíbulo hipotalámico, que regula las funciones secretorias de la adenohipófisis. Entonces, parte del infundíbulo, adenohipófisis. Hacia arriba, al diencéfalo, y hacia abajo, tronco encefálico, protuberancia, bulbo, sistema nervioso autónomo y nervios periféricos. Sigamos. Vamos a dejar aquí el apuntador. Aquí está. Vamos a pasar a la otra. Aquí tenemos estados de actividad encefálica. Entonces, fíjense que aquí vamos a ver los estados de actividad encefálica. Esos estados de actividad encefálica, uno es el sueño. Entonces, vamos a entrar, fíjense, en otro tema que es comandado por el cerebro también, llamado sueño. Los estados de actividad encefálica a que se refiere este capítulo acá arriba, fíjense con el título ese grande, están el estado de actividad cerebral llamado sueño, las ondas cerebrales, la epilepsia y la psicosis. Fíjense, las psicosis son patologías de psiquiatría, ¿no? Entre ellos está la demencia precoz, es decir, está el Alzheimer, etc. Después vamos a ver. ¿Qué es sueño entonces? ¿Cómo se define el sueño?
El sueño se define como un estado de inconsciencia del que se puede despertar mediante una estimulación sensitiva. Fíjense que hay dos palabras en español. Una que es sueño y otra cosa que es ensueño. Eso para diferenciarlo, porque a veces dice, pucha, yo anoche me soñé con, qué sé yo, que yo era el rey del mundo, etcétera, etcétera, y uno en durmiendo ve una historia, ¿no? Una película que le pasa al cerebro, etcétera. Entonces, uno vulgarmente dice sueño, pero eso debería ser dentro de los términos médicos ensueño, para diferenciarlo del sueño, ese sueño que es quedarse dormido, inconsciente, ese sueño reparador, etcétera, que es el que estamos definiendo ahora. El sueño se define como un estado de inconsciencia del que se puede despertar mediante una estimulación sensitiva. Entonces, esa es la definición de sueño. Imagínense, estado de inconsciencia, pero que se puede despertar a través de una estimulación sensitiva. Si usted le tira un pelicón a alguien que está durmiendo, puta, el ratito se despierta. Entonces, la estimulación sensitiva es la torcida de piel, la pellizcada esa, y se despierta. Pero si un paciente está en coma profundo, usted le puede pellizcar todo lo que usted quiera y el tipo no reacciona. Entonces, fíjense la diferencia entre el sueño fisiológico y un sueño patológico, entre comillas, un estado de inconsciencia, porque también el coma es un estado de inconsciencia, pero del que no se despierta fácilmente, ¿la verdad? Entonces, el sueño se define como un estado de inconsciencia del que se puede despertar mediante una estimulación sensitiva. En la actualidad, los investigadores creen que existen dos tipos de sueños totalmente distintos. Entonces, ahí ya no está clasificando el sueño. Hay dos tipos de sueño. El sueño de ondas cortas y el sueño de movimientos rápidos. Fíjense que el sueño de ondas cortas, ya lo vamos a ver, y el sueño de movimientos oculares rápidos. Los movimientos oculares se llama nistagmo. Esa es la palabra médica. Cuando usted, por ejemplo, a un paciente, el neurólogo, que se le abre los párpados y él ve que los globos oculares giran, van de un lado para otro, ¿ya? En forma, supóngase, sin que haya ningún otro tipo de estimulación, solamente abriendo los párpados y ve que los globos oculares están girando lateralmente. Eso se llama nistagmo, ¿ya? Entonces, cuando esos movimientos rápidos del ojo aparecen cuando el paciente está durmiendo, entonces si usted tuviera un paciente durmiendo y pudiese abrirle los párpados sin que despierte, y está en esta etapa del sueño que se llama en inglés Rapid Eye Movement. Rapid viene de rápido, ¿no? Eye, que se escribe elle con elle, es ojo, y moviment, movimiento. Entonces, por eso es que este sueño se ha convenido en llamarlo, abreviándolo con 4 letras en mayúscula, la R mayúscula, la E mayúscula y la M. Sueño REM. Ese REM viene de Rapid Eye Movement, ¿ya? Es decir, sueño de movimiento rápido. Muy bien. Vamos a ver el sueño de ondas cortas. Entonces, vamos a ver el primer tipo de sueño, que es llamado sueño de onda corta. Es el sueño profundo, reparador, que se caracteriza por la disminución del tono vascular periférico, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria y del índice metabólico. Durante el sueño de ondas cortas pueden producirse ensoñaciones, que viene de ensueño. Ahí está el famoso sueño que yo les digo que nosotros lo nombramos como sueño también, pero debería enojarse como ensueño. Aquí está hablando de ensoñaciones, pero que no se recuerdan. O sea, usted sueña, tiene esos ensueños, pero al día siguiente no se acuerda de nada. Entonces, ya estamos viendo entonces el primer tipo de sueño, llamado de ondas cortas, es el sueño reparador, donde la persona realmente descansa, la frecuencia respiratoria se normaliza, bien rítmica, la presión arterial también está en valores bajos, normales, el índice metabólico es normal, entonces ahí pueden aparecer ensoñaciones que al día siguiente no se recuerdan. Segundo, el sueño REM, que está con rojo. Este es un sueño paradójico y muy activo. La persona en estos momentos tiene ensoñaciones, está hiperactivo, patea, grita, puede hablar solito, etc. Entonces es llamado sueño paradójico. El cerebro es muy activo y va acompañado de contracciones de los músculos esqueléticos. Es típico
Es típico que el sueño REM dure entre 5 y 30 minutos y que se repita intervalos iguales de 90 minutos. Cuando una persona está muy cansada, el sueño REM puede faltar, pero reaparece cuando descansa, ¿no? Cuando la persona está descansada. Entonces, fíjense que este sueño REM se intercala con el otro sueño reparador de ondas cortas. Es decir, el sueño REM puede durar de 5 a 90 minutos. Y después, cada 90 minutos se intercala con otro, con el sueño tranquilo de ondas cortas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Durante el sueño REM es un sueño hiperactivo, el paciente está medio excitado, puede tener ensoñaciones grandes, tiene contracciones musculares, puede hablar solito, etcétera, ¿no? Ese es el sueño REM, ¿ya? Es diferente, entonces es bien hiperactivo y se intercala con el otro sueño de ondas cortas que es el verdadero sueño reparador, ¿ya? Vamos a seguir. Aquí tenemos teorías sobre el sueño. Entonces, hay algunas teorías para explicar a qué se debe el sueño, porque ahora ya lo hemos definido. Pero ¿cuál es la causa de que una persona en un momento agarra, pum, se le corta la película y se queda dormido? Entonces vamos a ver, hay dos teorías. La primera teoría es la teoría pasiva del sueño, fíjense, está en rojo, ¿ya? ¿Qué dice esta teoría? Propone que las áreas excitadoras altas del tronco encefálico, sistema reticular activador ascendente, se fatigaban a lo largo del día y se inactivaban. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo estudié anatomía, me acuerdo de mi primer año en la Argentina, cuando yo estaba estudiando medicina, yo hice el curso en La Plata, nos metía mucho esta parte anatómica del famoso sistema activador reticular ascendente. Ese es el nombre completo. Aquí dice nomás sistema reticular activador. Nombre completo que ustedes lo ven en Testi o en Rubier es sistema reticular activador ascendente. Muy bien. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Esta teoría dice, que es la primera teoría pasiva del sueño, dice que cuando nos despertamos, es decir, todo este sistema activador reticular ascendente, que son fibras que están en el sistema nervioso central, fibra nerviosa, es decir, está completamente activo, está bien despierto la persona. A las 6 de la mañana se despertó, está con todas las pilas conectadas. Después, con el pasar del tiempo, con el pasar del día, este sistema reticular activador ascendente se va agotando, es decir, se va, acabando, digámoslo así, hasta que llega un momento que se desconecta la persona, su mente, su sistema nervioso central, completamente por el agotamiento de este sistema reticular activador ascendente y el paciente se queda dormido. ¿Ah? Entonces, y el otro teoría dice proceso inhibidor activo. Dice, no, lo que defienden este proceso, dice, no, esa teoría pasiva del sueño no es la correcta. La correcta es hay un proceso inhibidor activo que dice, el organismo tiene un centro del sueño localizado en la protuberancia. Entonces, ese centro del sueño está recibiendo, es decir, activación de otras partes del cerebro y está activo. Y cuando deja de recibir, es decir, esa activación de otra zona del organismo, es decir, se inactiva y el paciente se duerme. Entonces, existiría un centro del sueño en la parte medial de la protuberancia que inhibe a otras partes del cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar? Llegado un momento, el paciente está despierto, bien de mañana, etcétera, y ya en la noche, después del trabajo, qué sé yo, cuando ya está cansado, entonces ese centro del sueño enviaría señales de inhibición a otras partes del cerebro, y de esa manera el paciente quedaría dormido. Entonces, esas son las dos teorías con relación al sueño. Sigamos. Sistema nervioso autónomo. Entonces, las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas secretan acetilcolina o noradrenalina. Todas las neuronas preganglionares, tanto el simpático como el parasimpático, son colinérgicas. También son colinérgicas las fibras postganglionares del parasimpático. Por otro lado, la mayor parte de las fibras postganglionares del simpático son adrenérgicas, las que inervan la glándula sudorípara, los músculos piloelectores y algunos vasos sanguíneos que son colinérgicos. ¿Ya?
Vamos a ver cuánto falta de aquí. Esto es importante. Es bastante largo. Bueno, entonces nosotros vamos a quedar por acá para que lo vamos a hacer y lo vamos a desdoblar en dos. Este 7A va a ser nervioso 7A y la próxima clase va a ser nervioso 7B, porque hay todavía, son como 30 diapositivas. Hemos pasado 15, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ustedes están en condiciones de aprender lo que es la parte de conducta, motivación, sueño y memoria. Entonces tienen que saber todo qué es la conducta, qué es la motivación, qué es el sueño, cómo se clasifica el sueño, cuáles son las teorías del sueño, qué es la memoria, cómo se define la memoria, cómo se clasifica la memoria, cuántos tipos de memoria hay, y tienen que saber todos esos sistemas, el locus cerule, del locus cerule, de la adrenalina, de la serotonina, de la son 4. Se lo voy a mostrar a ustedes aquí para que no se vayan a olvidar. Entonces, aquí teníamos los 4. Sistema de la noradrenalina, sistema de la dopamina, sistema de la serotonina y el sistema límbico. Entonces, esos 4 sistemas ustedes tienen que saber dónde se localizan y cuáles son sus funciones. Ya habíamos visto que la noradrenalina actuaba sobre la génesis del sueño. El de la dopamina actuaba sobre la sustancia negra en el Parkinson. El de la serotonina inhibía el dolor de la médula y estimulaba en la parte del diencéfalo el sueño normal. Entonces, y después todo eso tiene que saberlo. Por eso es que yo no quiero cargarlo mucho esta clase y la voy a subdividir en 2 para que ustedes tengan condiciones de memorizar eso. ¿No? Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir ahí. Adelante.